¿Cómo están? Bienvenidos a Bote Pronto. Hoy voy a cambiar un poco el formato y voy a conversar con Rafael Pérez Gay, colaborador de Bote Pronto, colaborador de Milenio, escritor, porque yo sé, porque aunque usted no crea, hablamos fuera del aire a veces, que lleva Rafa un buen rato, y lo he escrito, viendo qué ha pasado con la cultura en otros países durante la pandemia, qué está pasando aquí, qué programas se han aplicado, ¿no? Y cuál es el futuro de la cultura. Ya en un Bote Pronto, a lo mejor no se acuerda, hace 4 Bote Prontos con Ibabel dijo, por ejemplo, de lo que está pasando con los libros y con las editoriales. Entonces quise tener estos 15 minutos para que Rafa nos cuente qué ha visto, qué es lo que más le preocupa, qué se está haciendo en otras partes y qué se podría hacer aquí. Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien. Te veo muy bien, te veo tranquilo aquí durante la pandemia. Pues ya, se llama el síndrome de la cabaña, Rafa, ya estamos acostumbrados. Fíjate que me dio por hacer una breve investigación, ayudado por un amigo, por Raudel Ávila, para ver cómo otros países habían enfrentado el problema de la pandemia en materia de cultura, lo cultural. Como en todos los otros órdenes del mundo, la cultura se paralizó por completo. Entonces encontré datos muy interesantes que quiero contarte a ti, quiero compartir hoy, esta noche, con quienes nos están viendo. Primero, ¿qué es un rescate cultural y por qué? Bueno, un rescate cultural es aquello que intenta dinamizar de nuevo, traer una vez más a la vida pública algo que se ha paralizado, número 1. Número 2, el rescate cultural tiene que caracterizarse por ser una política pública que agrega dinero, no que mueve en el presupuesto, no mueve de una zona de libros a una zona de cine o de una zona de cine a una zona de teatro, no, que agrega, que se toma el trabajo de pensar en la cultura y le pone dinero. El rescate cultural más impresionante que hay hoy en el planeta es el francés. Desde marzo le metieron 5,000 millones de euros. ¿5,000 millones de euros? 5,000 millones de euros. Desde marzo, porque en marzo dijeron, a partir de este momento vamos a apartar cantidades y vamos a traer dinero porque hay un discurso. En cada rescate hay un discurso. Hay algunos que suelen ser muy conmovedores. Ahorita nos va a dar tiempo de hablar del Reino Unido, en donde los franceses nos dice el Ministerio de Cultura francés, la cultura y las expresiones culturales, los libros, la literatura, el teatro, la danza, el cine, no son ornamentales en la sociedad, forman parte de... No son accesorios, ¿no? Eso es, no son accesorios, no es algo que traigamos para que nuestra casa se vea más bonita, no, es parte de la casa misma. 5,000 millones de euros, ¿para qué? Para libros, porque, bueno, las librerías cerraron. Es muy importante que vayamos siguiendo esto porque vamos a acabar en México. Claro. Entonces, las librerías cerraron, los editores dejaron de publicar en papel, las compañías de teatro dejaron de montar, los grupos de danza dejaron de trabajar, los cineastas, pues obviamente dejaron de filmar. 5,000 millones de euros repartidos de muy distintas formas para rehacer y reactivar la cultura francesa. Y están ya trabajando en eso. Agrego las orquestas dejaron de tocar. Las orquestas dejaron de tocar. Agrego, exacto. Ese es el más impresionante. El segundo son los países ricos, es el alemán. El alemán es menos impresionante, pero no del todo. Son 1.500 millones de euros para exactamente todas estas expresiones culturales de las cuales hemos hablado y algo que es muy alemán. Le van a meter una lana extra muy, muy fuerte, creo que son como 500 millones de euros, para cambiar todos los sistemas de ventilación de los museos, de los cines y de los lugares cerrados, para que tú puedas ir a un museo y no corras el peligro de enfermarte. Luego viene el rescate cultural norteamericano, bueno, no norteamericano, estadounidense, que es muy impresionante y lo reparten. Te doy algunas cifras y les doy algunas cifras.
75 millones de pesos para la radiodifusión pública. 50 millones, dije pesos, son dólares. 50 millones de dólares para bibliotecas y museos. 25 millones de dólares para el John F. Kennedy de las Artes Escénicas. 7.5 millones para el Instituto Smithsoniano, que es el complejo de investigación de museos más grande del mundo, y otra cantidad de 1,000 millones de dólares para que la gente que está desocupada, porque no solo estamos hablando de creadores, estamos hablando de gente que trabaja en la cultura, es decir, el que vende los boletos, el tramoyero, el que pone la luz, el que hace todo lo que está alrededor de eso, ¿no? Eso es, todo lo que está alrededor. Boris Johnson hizo un discurso muy notable en defensa de la cultura y decidió, junto con su ministro de Cultura, meterle ni más ni menos que 1,150 millones de libras esterlinas al rescate cultural. Aquí hay que decir que es solo para Inglaterra, porque también está Escocia y también Gales. Entonces, ¿cómo mueven este dinero? Bueno, lo van moviendo de acuerdo a comités que se reúnen y deciden cómo y quiénes necesitan el dinero y cuánto. Desde luego, hay quien recibe más, dependiendo también de la fortaleza cultural del país. Dame una idea, porque sé que lo has leído y estudiado. A una editorial mediana, no los dos monstruos que dominan hoy. No, una editorial mediana o pequeña, que ahí va publicando libros que ella elige, qué tal. De repente su ingreso ha sido 0 desde hace 5 meses, que son 4 que cerraron las librerías. ¿Qué hacen algunos de estos países con una editorial, por decir algo? Primero, tienes que acreditarte por ser una editorial que está en el mercado, que esté en orden, que has pagado tus impuestos, y en ese momento, de acuerdo a tu catálogo, te asignan una cantidad que te depositan en un banco a cambio de un proyecto editorial completo. Ese proyecto dice, bueno, ¿pero a dónde lo voy a llevar? Tú ahorita vas a hacer ese proyecto, vas a tener esos libros, y cuando los libros estén, los vas a poner en las librerías. Algo similar ocurre en el teatro. Les dan a las compañías para que hagan montajes. Una vez que se aprueban esos montajes, ¿dónde los voy a poner? ¿Los voy a poner en línea? No los vas a poner en línea de momento. Cuando esto termine, porque un día terminará, tú vas a placearte por todos lados con esa obra de teatro. Y lo van dividiendo de ese modo. Claro, entonces les dicen, ponte a trabajar en remoto con la de teatro, a escribir, a ver qué vamos a hacer, y en el momento que se pueda ya regresarás, pero ya te adelanté ese dinero, ya te di ese dinero. Ya hice que tu compañía de teatro no quebrara, ya hice que tu editorial no quebrara, porque tal y como dices, bueno, pongamos un ejemplo en México, las editoriales cerraron, las librerías cerraron, los editores dejaron de publicar en papel y se fueron de sus oficinas a hacer home office. Bueno, yo creo que nos vamos a encontrar en México, ahora vamos a llegar a eso con casos de editoriales que necesariamente y terriblemente y dramáticamente van a cerrar. Hay un caso de lo más interesante, que es el caso de Singapur. El caso de Singapur es este cuate que se llama Lee Kuan Yew, dice la nota. Todo esto está voy a publicar en mi Twitter las ligas para que puedan ver completo y a detalle toda esta pequeña investigación. Bueno, Singapur tiene 5 millones de habitantes y le metieron 15 millones de dólares. Dicen que Lee Kuan Yew transformó Singapur, dice aquí, de una isla miserable en uno de los países más desarrollados del planeta. ¿Cómo lo logró? Necesitaremos aquí, Carlos, un hombre que haga algo parecido. No, Lee Kuan Yew. Bueno, México, ¿qué estamos haciendo en México? En México simplemente no hay rescate cultural. Traté de poner los casos de los países más ricos, y también me faltó decir el caso de un pequeño país ejemplar que es Uruguay, que le metió 15 millones de dólares extras
para todas las expresiones culturales. A ver, Rafa, 15 millones de dólares en México no serían nada. Nada, son cacahuates. Conocemos el presupuesto nacional, ¿no? No es nada, pero detrás de eso tiene que haber la intención, la idea de que la cultura es identidad, de que la expresión cultural, decíamos hace un momento, no es algo accesorio, es parte de nuestra casa, y si en esa casa falta esa cultura, esa casa va a estar incompleta, y yo creo que nuestra casa está incompleta desde hace tiempo. En México no hay rescate cultural, pese a lo que nos diga la señora secretaria Alejandra Frausto. Empezaste diciendo que el rescate cultural tiene que agregar, no modificar, porque a lo mejor vendría la señora Frausto a decirnos, no, pero es que damos dinero aquí, damos dinero, los fondos, no sé qué, no sé cuánto. Sí, es agregar, porque el daño de estos meses va a ser espantoso. Entonces el rescate consiste en decir, a ver, vamos a meterle dinero, porque dinero hay. La ausencia del rescate cultural en México, lo que nos enseña, lo que nos muestra es el enorme problema que tenemos con la política cultural mexicana. No de ahora, no es un problema de hoy, ha sido un problema del pasado, una organización priista, una organización opaca, una organización que se mueve a través de los amigos, de las influencias que puedas tener, de modo que ese rescate hoy en día se ha heredado y no lo tenemos. Pero hay algo interesante. Uruguay, 15 millones de dólares. ¿Cuánto crees que alivianaría muchas cosas en México si hubiera ese dinero? Yo creo que con 500 millones de pesos pondrías a flote una buena parte de las expresiones culturales en México. De verdad te lo digo. Te lo digo porque lo sé, tengo una editorial que es Cal de Arena. Sí, lo sé, Cal de Arena, y llevas en el mundo editorial y cultural toda tu vida, Rafa, eso hace. Bueno, entonces yo te aseguro que con 500 millones de pesos extras pondrías a flote todas las expresiones culturales. Es nada, 500 millones de pesos. Es nada. Las consecuencias creo que las has explicado muy bien, de lo que nos vamos a encontrar en unos meses, pero siempre podrás ir al nuevo bosque de Chapultepec, Rafa. Es impresionante y es increíble que siga en pie un proyecto delirante y demencial que es el del bosque de Chapultepec. Para tener el bosque más grande de América, se van a invertir 1.600 millones de pesos en un año. 1.600 millones de pesos. Esto a mí me parece realmente escandaloso y creo que deberían suspenderlo y creo que deberían mover ese dinero. No lo van a hacer, pero cualquier político cultural sensato lo haría. Rafa, se nos fue el tiempo. Es un placer. Qué bueno que utilizamos este tiempo hoy para que nos escuchen, a ver qué pasa. Rafa, un placer como siempre. Te mando un abrazo. Un abrazo, Carlos. Buenas noches. Buenas noches.